por sí es un tema altamente complejo, pero que vamos a tratar de conversarlo y estar totalmente abiertos a cualquiera de sus preguntas cuando finalice la charla. Pero veamos primero, porque dice genética, pero de repente la gente se pregunta qué es genética, o sea, porque eh, es siempre importante recordar un poco a qué se refiere el tema de la genética, ¿no? La genética clínica se refiere a los aspectos clínicos de las enfermedades hereditarias y también a todos los aspectos que tienen que ver con enfermedades y la base hereditaria sobre la cual se ha producido una enfermedad y que no necesariamente ha venido de generación en generación. Nosotros como genetistas buscamos información para aclarar diagnósticos de cualquier otra especialidad porque el sustrato básico donde ocurre todo es el cuerpo y el cuerpo es producto de la información que está en el ADN y que es producto también entonces de la información que ha venido de los padres. Aquí está un cariotipo que es el examen, digamos, más grueso, por decirlo así, desde el punto de vista del laboratorio, que es el examen de citogenética. Y ahí vemos los 46 cromosomas que todos debemos tener, ¿no? Hay dos de cada uno porque recibimos 23 cromosomas de cada uno de nuestros padres, ¿no? Entonces hay dos cromosomas, uno del papá, uno de la mamá, etcétera, que en realidad entonces, y desde el punto de vista de la genética, a pesar de que cuesta tanto ver los cromosomas, tenemos que hacer millones de estudios y técnicas para poder amplificarlos, los cromosomas en términos generales desde el punto de vista del ADN son como si fueran rascacielos, ¿no? Comparativamente. Dentro de los cromosomas están los genes, es como si fueran lo que viven en los apartamentos y queremos investigarlos para dilucidar algún tipo de problema o llegar a un diagnóstico en particular, ¿no? Entonces, los cromosomas están hechos de ADN y existen técnicas relativamente sofisticadas para poder buscar información para resolver problemas diagnósticos, problemas igual de tratamiento, aclarar diagnósticos y otras muchas cosas como las que ustedes pueden o están acostumbradas más a ver de repente en las series de televisión de resolver crímenes, lo que sea, pero que en el ADN hay mucha información que nos permite resolver situaciones que de repente no pueden estar claras desde el punto de vista diagnóstico e identificación, ¿no? Cuando se unen los gametos de los padres, es como si en ese momento se abriera un manual de instrucciones que dice cómo va a ser la persona. Va a tener tal cosa como el papá, tal cosa como la mamá, etcétera, ¿no? Y eso está escrito en el lenguaje del ADN que podemos investigar por diversas técnicas y ahí está abajo la secuencia de los nucleótidos, que es donde está escrito entonces esa información. Pero vayamos al tema que nos ocupa, que es la genética del dolor. El tema desde el punto de vista biológico es complejo y es muy probable que este aspecto del fenómeno vital estuviera bien presente desde sus inicios, cuando el planeta se estaba formando y se estaba formando la vida en la sopa prebiótica que hablan los biólogos, ¿no? En ese momento la vida tenía que buscar protegerse de alguna manera y tenía que alejarse de los estímulos nociceptivos, es decir, los estímulos dañinos. Entonces tenía que estar tratando de buscar sistemas de comunicación, primero unicelulares y después entre las células para alejarse de esos sistemas y así va surgiendo poco a poco en todo el proceso evolutivo el fenómeno del dolor, ¿no? Para indicar la presencia de un daño. Así que, como decía, es uno de los temas más complejos en biología que debe haber estado presente desde muy temprano en la evolución vital. Y mientras más lejano en el surgimiento, más complejo también. Ya que la vida, para protegerse, debió desarrollar entre sus primeras cualidades la habilidad de alejarse de estímulos nociceptivos. Sabemos claramente que involucra dilemas éticos, filosóficos y religiosos, científicos muy profundos, y desde el punto de vista médico el dolor representa el principal motor o causa por la cual las personas buscan atención de salud. Solamente para dimensionarlo un poco, aunque Turk y Melzack, esa referencia es del 2001, pero se cita muy frecuentemente porque anualmente se calcula que las citas solamente en Estados Unidos, por dolor, agrupan las 70 millones de consultas al año y los costos anuales, y eso sí más actualizados, son
unos 200 billones de dólares solamente en el tratamiento del dolor en Estados Unidos. O sea que es un problema bien importante. Pero entonces, cuando vamos a estudiar el problema del dolor, ¿qué sabemos de la experiencia del dolor? Sabemos que hay una gran diferencia entre los individuos. Que pacientes con patologías o enfermedades comparables reportan grados dramáticamente diferentes de dolor. ¿Pero por qué? Si es la misma enfermedad, el mismo grado de daño tisular, ¿por qué presentan tantas diferencias entre un paciente y otro? Y esto se repite inclusive en ambientes experimentales controlados donde se estudia el dolor, ¿no? Por no decir que, bueno, sí es que es el ambiente, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta gran variabilidad interindividual en esta experiencia del dolor? Involucra numerosos factores biopsicosociales, entre los cuales están los factores genéticos. Bio se refiere a lo biológico y lo genético es un factor biológico. Así que entre esos factores biopsicosociales relacionados con el dolor está el género, la edad, la raza o grupo étnico, la personalidad, las variables situacionales como estado de ánimo, estrés, factores biológicos transitorios y los factores genéticos. El asiento del dolor es el cuerpo, cuyo diseño está escrito en el lenguaje del ADN, así que los aspectos genéticos y su variabilidad son básicos para entender cómo ocurre el fenómeno del dolor y por qué un individuo presenta un dolor específico distinto al que presenta otra persona. Así que no podemos llegar a entender el dolor realmente si no partimos del conocimiento y la profundización de todo lo que ocurre en el ambiente genético. ¿Okay? Eso es esencial, así como el aspecto del cáncer no puede ser resuelto sin digamos, invocar todo lo relacionado con la genética porque ocurren cambios a ese nivel, igual en el aspecto del dolor, ¿no? Por razones obvias. Así que siempre bueno, y más recientemente con mayor intensidad, porque las compañías farmacéuticas aspiran en un momento dado a realizar lo que se conoce como, llevar a cabo lo que se conoce como farmacogenómica, es decir, poder darle a un individuo no una dosis media 50, la que recibe al 50% de los individuos de la población, sino poder darle la dosis específica que necesita cada individuo para su enfermedad. Y eso, para poder llegar a hacerlo, necesitamos saber cuál es la estructura genética básica del individuo, cómo funcionan sus proteínas, y de qué manera el medicamento interactúa con las proteínas y qué dosis específica va a necesitar para un trastorno en particular. O sea, que estamos hablando de algo bien fino, pero que hacia allá va todo. ¿Okay? Y tiene que ver entonces con la tipificación genética. Se espera entonces que la información genética ayude en los procesos de diagnóstico y tratamiento. Y entonces, todo lo genético que involucra, estamos hablando de la estructura del cuerpo, involucra receptores, o sea, tenemos que situar nuestra mente a ese nivel. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de los receptores, de las vías, los mediadores neuroendocrinos, cómo interactúan las proteínas entre sí y con otros factores? No se piensa, sino que se sabe que la estructura, la experiencia del dolor depende de la interacción de factores genéticos básicos con otros factores ambientales y biopsicosociales. Existen múltiples fenotipos del dolor, pero ¿qué diferencia existe entre un individuo y otro con respecto a la experiencia del dolor? Para poder estudiar esto, vamos a ver un momentito aquí con la presentación. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un individuo y otro? ¿Qué parte es genética y qué parte corresponde a otros factores? Porque dijimos, lo de la genética es esencial y el ambiente también influye, pero ¿qué parte es genética? Cuando una persona tiene dolor, ¿por qué reacciona así? ¿En qué parte depende de lo que la persona es en cuanto a su estructura y los otros factores, los biopsicosociales? La educación, la cultura, que no va a reaccionar igual un espartano que un sibarita que está participando en una, ¿no? Así que eso depende mucho de el sustrato sobre el cual va a ocurrir eso, que es la estructura general del organismo. ¿Qué parte es genética y qué parte corresponde a otros factores? Para poder estudiar esto y la contribución específica de la genética a estos fenotipos, hay distintas metodologías. Está lo que llamamos el estudio de gemelos. Primero los modelos en animales, ¿sí? No te preocupes, pónmela ahí en la mesita, gracias. Que tenga una respuesta similar cuando se trata de mellizos
de gemelos monocigóticos se considera que es un rasgo con un gran peso genético, que es lo que se conoce como heredabilidad y se puede calcular. Que no vamos a entrar en esos detalles que son técnicos y depende también de la cantidad de pacientes reclutados en los estudios y todo eso, ¿no? Entonces están los estudios de asociación genética, en donde son estudios de casos y controles donde se estudian polimorfismos genéticos que vamos a ver qué son. Que se toman una serie de pacientes con un problema de dolor y se estudian otros controles que tienen las mismas características pero que no tienen dolor. Y se hacen estudios de genes que se consideran que pueden estar involucrados para ver cuál es la característica genética en los pacientes y en las personas que no son pacientes, o sea, en los controles, para ver si hay diferencias en ciertas partes de la estructura genética que expliquen por qué estos pacientes sí tienen dolor y otros no experimentan la misma característica de dolor. Y entonces, si ¿en qué se basan esas características genéticas diferentes en base a la secuencia? Bueno, que acuérdense que el ADN tiene la información básicamente para hacer proteínas. O sea que está el ADN, después viene el procedimiento, el proceso dentro del organismo para sacar esa información del ADN y producir proteínas. Entonces, una mutación puede hacer que haya un cambio en la proteína que haga que esa proteína se comporte distinto y que cuando lo multiplicamos por billones de proteínas se convierte en un fenotipo que es visible, ¿ok? Así que tenemos que partir de lo que ocurre a nivel de la molécula en base al cambio que ocurrió en la génesis de la molécula para saber por qué el individuo funciona de tal o cual manera. Entonces los polimorfismos genéticos, la palabra misma lo dice, poli, muchos, morfismos, forma, o sea, formas genéticas distintas. O sea, la variabilidad genética es lo que se conoce como polimorfismo genético y se puede estudiar en fragmentos específicos del ADN que llevan a cabo una función en particular. Acuérdense que los genes son unidades informativas que pueden tener cambios. Puede darse el caso de que los genes que heredó una persona, el del papá y de la mamá, sean exactamente iguales. En ese caso se dice que la persona es homocigoto. Pero si tienen cambios, aunque sigue siendo el mismo gen, se dice que son alelos, o sea, formas alternativas del gen, ¿ok? Perdón. Y entonces que esa persona, si los dos alelos son distintos, es heterocigota. Entonces, ese paciente heterocigoto nada más nos está dando, por ejemplo, la visión de dos formas alternativas del gen, pero en una población puede haber muchas formas alternativas de un gen en particular. Es decir, que yo puedo tener un alelo A, B, C, D, E, cualquier cantidad. ¿Okay? Un gen puede ser muy variable o poco variable en una población. Así que si un gen es muy variable, se considera que hay ciertas de esas variantes que pueden estar asociadas a enfermedades. Es decir, que si un gen en particular o un alelo en particular tiene un cambio y cuando se estudia una persona enferma se encuentra ese alelo, se van haciendo asociaciones entre que esta persona está enferma y mira, tiene este alelo. Y así se va determinando que una persona tiene o no una enfermedad. ¿Okay? Se van haciendo asociaciones entonces entre las formas que puede haber. Acuérdense que en un individuo lo más que podemos ver son dos, pero en una población puede haber muchas. ¿Okay? Y que una de esas formas o varias pueden ser alelos mutantes que están asociados a la enfermedad. O sea que si nosotros podemos investigar qué alelo tiene la persona, podemos diagnosticar una enfermedad o la propensión de que esa persona vaya a sufrir de la enfermedad, o sea, como un factor de riesgo. En algunos casos los factores genéticos o los genes son absolutamente determinantes, es lo que se llama determinismo genético, es decir, una persona tiene un alelo, va a desarrollar esa enfermedad o la tiene. ¿Okay? En otros casos es un factor de riesgo importante que ayuda al diagnóstico, pero que también hay otra influencia de otros factores que determinan que una persona desarrolle o no una enfermedad. ¿Okay? O sea que una persona, vamos a decir que heredó de su papá un alelo que se asocia a riesgo de enfermedad coronaria. Pero esa persona, por ejemplo, vive en el campo, es multimillonario, no se preocupa por nada, está totalmente relajado, hace ejercicio, sus niveles de colesterol son normales, es decir, sus factores de riesgo complementarios disminuyen entonces el riesgo de que va a sufrir enfermedad coronaria, aunque tendría un riesgo mayor que el resto de la población de sufrirlo. O sea, hace que si nosotros podemos identificar a esa persona desde niño y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes por este alelo un riesgo 50 veces mayor que tu vecino de que tú vas a sufrir un infarto, cuídate.
¿ok? Entonces cambia tu estilo de vida porque tú tienes un riesgo alto. Entonces la persona, entonces sabiendo esa información, modifica su estilo de vida y no se llega a morir de un infarto, lo cual es una diferencia dramática. Entonces, ¿ok? En una población, para un fragmento dado del ADN puede haber múltiples variantes y algunas de ellas pueden estar asociadas a comportamientos o respuestas patológicas, ¿no? Ya eso lo comentamos. Entonces hay distintos tipos de polimorfismos, se pueden analizar de distintas formas. Otros, por ejemplo, los RFLP, que son los fragmentos de restricción de longitud polimórficos, los fragmentos polimórficos de amplitud variable, están los SNPs. En este caso, viene del inglés que es Single Nucleotide Polymorphism. Esos SNPs son cambios en nucleótidos, en particular, recuerden que la secuencia del ADN es prácticamente, entre comillas, decirlo así, sagrada. Un cambio en un nucleótido puede determinar, es una mutación, y esa mutación puede determinar que una proteína se construya de forma inadecuada o no funcione o se produzca un condetérmino y no se pueda producir la proteína siquiera. O sea que esa secuencia, estudiarla es bien importante para saber si una persona puede o no sufrir de una enfermedad en particular. Pero entonces, en el tema del dolor, ¿qué genes se han encontrado? O sea, esta tabla lo que muestra son, de repente no se puede ver mucho, se necesita larga vista, pero es un poco más que para que lo lean en detalles, para dimensionar un poco de que para distintos tipos de dolor hay genes que se han identificado que son más, digamos, que están afectados en ciertas personas o que están relacionados con ese fenotipo del dolor. Por ejemplo, para la angina de pecho hay 3 genes que se han identificado que están involucrados con ese tipo de dolor asociado a artritis, el dolor de espalda, la fibromialgia, que vamos a hablar un poquito más adelante, el síndrome de intestino irritable, el desorden temporomandibular, el dolor pélvico e inclusive el dolor postoperatorio, porque una persona reacciona distinta al dolor después de una operación que otra. Tiene que ver con su sustrato genético y muchas veces. O sea que en principio, cuando la medicina vaya realmente en orden, la persona probablemente, y cuando se haya desarrollado toda la tecnología, de partida lo que le van a hacer es un examen genético a la persona generalizado para saber de dónde estamos partiendo y poder entonces identificar, bueno, primero los riesgos y entonces también las formas de tratamiento más adecuadas para una persona. Y hacia eso va. Entonces, hay, por ejemplo, otros síndromes genéticos con insensibilidad congénita al dolor, o sea, que hay esta es otra de las evidencias de que el dolor tiene un componente genético importante. Estas personas, por ejemplo, en el síndrome de insensibilidad congénita al dolor, que es el primero, no sienten dolor porque tienen una mutación en un gen. O sea, lo pueden pinchar, pueden hacer de todo y no sienten nada de dolor, simplemente porque tienen una mutación en un gen. ¿Ok? O en las otras, en los otros síndromes que son las neuropatías de sensibilidad y autonómicas hereditarias, tipo 1, 2, 3 y 4, tienen una sensibilidad al dolor alterada o nula. ¿Ok? Hablemos un poco del tema de la fibromialgia. Como ya expuso el colega anteriormente, es una enfermedad crónica funcional que se presenta con dolores musculoesqueléticos generalizados y constelación de síntomas que incluye fatiga, dificultad para dormir, disfunción cognitiva, rigidez, ansiedad y depresión, entre otras cosas. Y la prevalencia de un 2%, mayor incidencia en el sexo femenino. El diagnóstico de fibromialgia requiere descartar otras enfermedades orgánicas y no hay a la fecha exámenes de laboratorio específicos para el diagnóstico de fibromialgia, o podríamos decir no había, porque la genética ha venido a resolver ese problema. Entonces, más recientemente se considera que la fibromialgia forma parte de una familia de desórdenes relacionados que se conocen como espectro de desórdenes afectivos o ASD, en los cuales hay trastornos psiquiátricos y hay trastornos médicos, como entre los cuales está el síndrome de intestino irritable, el síndrome de fatiga crónica y la migraña, que pueden coexistir en pacientes con fibromialgia. Entonces, el estudio de la genético de la fibromialgia, ¿cuáles son otros de los indicios de que el factor genético en fibromialgia es importante? Que hay agregación familiar. Pacientes con fibromialgia tienen otros pacientes cercanos que tienen fibromialgia o que tienen otros síntomas relacionados como migraña,
intestino irritable y otros síntomas relacionados que forman parte del espectro del ASD. También de que se desconoce el patrón de herencia, pero se piensa que es multifactorial y que depende de polimorfismos genéticos en los sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos y catecolaminérgicos, que juegan un rol importante en fibromialgia. El modelo de trastorno genético multifactorial involucra los genes y el ambiente, ¿no? Entre los genes hay varios genes que pueden estar involucrados y se hace la diferencia en ellos, que son los llamados genes mayores. Cuando uno de esos genes está mutado, el paciente tiene mayor susceptibilidad de sufrir del trastorno. Hay un peso relativo variable y entonces involucran entonces a los genes mayores, como les había comentado. Vamos a hablar de algunos de estos genes en particular. El COMT, que es el de la catecolo o metiltransferasa, que es una enzima que se encarga del metabolismo de las catecolaminas. Y entre ellas está, por ejemplo, la dopamina, norepinefrina, que son dos neurotransmisores activos en el fenotipo del dolor. Y hay un SNP en particular, que es el polimorfismo Val-Met, o sea que en la posición 158 de la cadena de esa enzima hay un cambio de valina por metionina, que son dos aminoácidos. Y las personas que tienen este cambio y que son, por ejemplo, homocigotos paralelos de metionina, tienen, digamos, cambios en la respuesta al dolor. Por ejemplo, tienen mayor tienen mayor intensidad del dolor y pueden tener una respuesta inhibitoria alterada al dolor. También mayor frecuencia de estados afectivos negativos. ¿Okay? Así que los homocigotos para MET 158, o sea que estudiamos el gen COMT y vemos que hay un cambio en un aminoácido por otro, y que la persona, por ejemplo, es homocigoto para este cambio, y estas personas, en cuanto al diagnóstico de fibromialgia, si se encuentra esa mutación, el diagnóstico es altamente probable, concordándolo con los demás signos clínicos. O sea que es un apoyo diagnóstico importante para decir, ¿sabes qué? Esta persona en realidad tiene otra cosa. O sea que nos ayuda específicamente al diagnóstico. Por ejemplo, está también el gen del transportador de serotonina, que es el de la 5-hidroxitriptamina. HTT significa hydroxytryptamine transporter, o sea, transportador. ¿Qué significa eso de transportador? Que muchas moléculas, para poder entrar a la célula, necesitan de un receptor y alguien que las lleve a través de la membrana celular. Y si ese mecanismo de transporte desde el exterior de la célula al interior está alterado, entonces la persona tiene una alteración clínica en particular. Entonces, así que digamos que esto tendría que ver específicamente con la serotonina, que son liberadas específicamente en procesos de inhibición de dolor. O sea que sabemos que en el proceso fisiopatológico de la fibromialgia hay fenómenos asociados a un incremento en la sensibilidad al dolor, pero también un déficit en la capacidad de inhibir el dolor. Y esto sería uno de los genes involucrados en ese déficit de la capacidad para inhibir el dolor. O sea, que se ha visto que hay bajos niveles de serotonina en estos pacientes y bajos niveles en el líquido cefalorraquídeo de metabolitos de serotonina en estos pacientes. Así que se ha visto que hay un alelo que se llama corto o small y otro que se llama largo. Y hay una diferencia significativamente mayor entre los pacientes con fibromialgia que en sus controles. Otro de los genes importantes es un receptor también de hidroxitriptamina, que es un receptor de serotonina. Y ese, digamos, polimorfismo, que es el T102C, que hay un cambio de una timina por una citosina, y cuando el paciente es heterocigoto o homocigoto para la citosina, el paciente digamos que ha concordado con los pacientes que tienen fibromialgia. O sea que para identificar problemas con fibromialgia, este polimorfismo también es útil. Otros genes involucran el sistema HLA,
Por ejemplo, los pacientes que son HLA-DR4 tienen, se presentó con una frecuencia mayor que los pacientes, perdón, sin fibromialgia, un 67% versus un 30%. Los que tenían fibromialgia tienen un 67% de este haplotipo versus que los que no tenían fibromialgia. También para la fibromialgia postraumática, el APOE4, alguno de los alelos también está asociado entonces a mayor incidencia de fibromialgia postraumática. Así que podríamos sacar algunas conclusiones, entre ellas que el dolor tiene un componente genético que puede ser estudiado. Antes no se podía estudiar, o sea, que hay un quiebre en la ciencia desde el momento en que se puede estudiar el ADN para buscar información que nos permita afinar los diagnósticos, ¿no? El dolor tiene un componente genético que puede ser estudiado. Los polimorfismos genéticos específicos están asociados a síndromes dolorosos. Es decir, que yo puedo encontrar un paciente que tenga un cambio específico en un alelo de un gen que esté más asociado a dolor o a una enfermedad que se presenta con un cuadro doloroso como la fibromialgia. Y su tipificación ayuda al diagnóstico preciso. En condiciones como la fibromialgia, en la cual no hay exámenes de laboratorio específicos, o no había, los exámenes genéticos son útiles para orientar el diagnóstico y el manejo médico. Así que cuando hablamos de dolor, a mí no me da risa, o sea, cuando tengo dolor no me da nada de risa. Así que yo preferiría que si mi médico pudiera hacerme un examen en particular, me ayudara a diagnosticar específicamente qué tengo y a solucionarlo de la manera más específica y mejor posible. Muchas gracias.